Eh, Muy contento esta mañana, lindo grupo, ¿cierto? Esta mañana el Señor ha sido bueno con nosotros. Y en esta mañana, hermanos, quiero seguir con nuestra serie sobre la salvación. Recuerden que estamos haciendo una serie y en esta ocasión vamos a ver la conversión. Ya vimos un primer tema sobre la conversión, ahora vamos con el segundo tema. Al menos tengo 3 temas. Recuerden que estamos estudiando la mayoría de los conceptos soteriológicos que aparecen en el Nuevo Testamento. Y eso tiene que ver con la salvación. ¿Qué es la salvación? Y la palabra del Señor usa muchos conceptos para enseñar la salvación. Ustedes los tienen ahí, varios de ellos ya los hemos estudiado. Predestinación, dilección, regeneración, arrepentimiento, elección, justificación. Y si usted sigue leyendo, hay varios más. Propiciación, redención, resurrección. Y es necesario que nosotros como creyentes entendamos qué es la salvación. Es una enseñanza primordial de las Escrituras. Ahora, en esta ocasión, hermanos, estamos separándolo también. Recuerden que estamos tratando de organizar todos los conceptos bajo aspectos. El primer aspecto tiene que ver con los aspectos afectivos. ¿Cuál es la idea? Cuando uno piensa en la salvación o en la doctrina de la salvación, uno dice, ok, hay aspectos que incluyen, por ejemplo, el aspecto afectivo de parte de Dios. Romanos capítulo 8, ¿cierto? 28, 29, ¿se acuerdan cómo dice? Y a los que conoció, a estos también predestinó. Y el término conocer significa tener una relación íntima. En la eternidad eso Dios lo hizo. Dios amó a los que fueron objetos de su elección. Por eso aquí hablamos de aspectos afectivos, porque ese término implica afecto de parte de Dios. Después están los aspectos electivos, ¿cierto? El Señor tomó decisiones, ¿cierto?, no ambiguas, y la palabra de Dios habla de la elección. Efesios es una de las epístolas que habla, ¿cierto?, que Él nos escogió, ¿cuándo? Exacto, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y ahí sigue la lista. Entonces, esos aspectos tienen que ver con aspectos electivos. Y estamos viendo los aspectos ontológicos. ¿Y qué tienen que ver eso? Usted ha escuchado varias veces esta palabra, la vuelvo a repetir. Tiene que ver con cambios internos. Dios opera en nosotros un cambio interno. Dios no nos maquilla. Dios no maquilla al creyente. Dios hace una transformación interna. Ustedes saben que el maquillaje sirve para ocultar las imperfecciones y para, en cierto sentido, engañar a los hombres, ¿no? No, mentira. Pero eso sucede con el maquillaje. ¿Saben qué, hermanos? Fuera de detalle y todo, Dios no hace eso. Dios no maquilla a las personas. Dios hace cambios ontológicos, internos. Ahora, en esta sección, hermanos, estamos aquí en los aspectos contingentes. ¿Y cuál es la idea de la cuestión de los aspectos contingentes? Recuerden que estoy usando esto solo como ilustraciones, esto no aparece en la palabra, pero es una forma, ¿cierto?, de poder explicar lo que a veces se torna un poco difícil. La eternidad de Dios, la eternidad pasada, este recuadro, ¿cierto?, en 3D, en cierto sentido ilustra, ¿cierto?, la eternidad pasada, la eternidad futura y la contingencia, el lugar temporal en donde usted y yo hemos nacido, el momento en que este mundo vino, ¿cierto?, a la existencia y en donde todo lo que tiene que ver con esta vida, como dice Eclesiastés, debajo del sol, ha tenido, ¿cierto?, su desarrollo. Aún estamos en este aspecto. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia notamos que Dios no nos salvó cuando yo tomé mi decisión. Dios salva a sus elegidos aquí, en la eternidad pasada, en el consejo eterno trinitario, podríamos decir, de Dios. Eso lo dice Efesios claramente, y Él los escogió antes de la fundación del mundo, antes de que usted pudiera tener capacidad de reacción incluso. Él tomó la determinación. Ahora, la idea de los aspectos contingentes que estamos estudiando es que en esta esfera de la vida donde usted y yo vivimos, en esta tierra donde la gente, cierto, fallece y las actividades humanas continúan, es en este contexto que tienen que darse aspectos contingentes de la salvación. Alguien podría decir, sí, yo soy salvo o he experimentado la regeneración. Perfecto, pero la regeneración tiene que verse justamente en este estado. No existe la regeneración virtual. Hay personas que pueden decir que son creyentes, pero no hay ni un fruto de ello. No, es que yo me convertí ahí en mi foro interno. No. Eso tiene que mostrarse. Si usted es creyente, si usted ha creído en Cristo, no es algo virtual. Ahora estamos
en la época de lo virtual, ¿cierto? De lo místico, de algo que no es tangible. No. Los aspectos contingentes revelan que si un creyente es de verdad creyente, va a mostrar que es creyente. ¿Cuándo? ¿En la eternidad? No, ahora. Ahora, en este contexto de la existencia. Avanzo un poquito, hermanos. Vamos con el tema mismo. Conversión bíblica. ¿Qué es? ¿Se acuerdan? Ya lo vimos. Estamos analizando estos términos. En esta mañana y en esta serie y en este punto de la conversión, de este aspecto de la salvación, lo he dividido en tres. Estudiamos desde el punto de vista etimológico, estudiamos el término epistrefo, no sé si alguien se acuerda, no es necesario que se acuerde de todos los conceptos, pero sí quizás de la idea general. Ahora vamos a ver la conversión desde el punto de vista del relato. Acabamos de leer la cita de Hechos 9, la conversión de Pablo. ¿Qué elementos vemos en él que son, en cierto sentido, aplicables a todos los creyentes? Después vamos a ver el punto de vista teológico con otro tema. Todo esto, hermano, es doctrina, y la doctrina es algo elemental. Sin doctrina no vamos para ningún lado. Sin doctrina seríamos simplemente un club social. La doctrina de Cristo hace la diferencia. Ahora, avanzo en esto, hermanos queridos. Epístrofe, ese es el término, ¿se acuerdan? Epístrofe es un movimiento o es una palabra, ¿se acuerdan? Que es diferente a la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es algo más intelectual, algo que implica cambios de la manera de pensar. La palabra epístrofe describe acciones. Es una palabra que describe actos, hechos. En 1 Tesalonicenses 1:9, ¿se acuerdan? Cuando Pablo dice, y la manera en que os convertisteis para servir al Dios verdadero. Después de haber servido a los ídolos, la gente decía, wow, ¿y estos no servían a los ídolos? Mira, están entrando a los centros bíblicos de Epístrofe. ¡Qué increíble! O sea, hubo cambios objetivos, ponderables, si puedo decirlo de esa manera. No es algo subjetivo, algo que se ve. ¡Wow! A veces en el lenguaje que usamos nosotros los creyentes, a veces conversamos y preguntamos, ¿conoces a esa persona? ¿Será un convertido? No sé si la gente entiende la connotación de eso. Uno puede decir, no, él es evangélico, o él es, protestante. Pero también el concepto de él es convertido nos habla bastante profundamente de lo que realmente es una conversión, que es un cambio de vida, un cambio de dirección de la vida. Aquí vemos el ejemplo de Pablo. Epístrofe, conversión, significa que voy para un lado. Pablo, perseguidor de la iglesia, perseguía a cristianos, los llevaba a la cárcel, ¿cierto? Esa era su pasión. Él creía que estaba sirviendo al Señor, claramente, pero ciego, totalmente enfocado en eso, pensaba ser el mejor, seguidor de Dios, pero era todo lo contrario. La conversión de él se manifiesta en que no siguió la misma conducta, sino que tuvo un vuelco y ahí se convirtió en servidor de Cristo. ¿Me entienden la idea? Iba para allá, pero ahora voy en dirección opuesta. Eso es conversión. Sin embargo, la conversión también tiene aquí una crisis de conversión y de arrepentimiento. Uno tiene que experimentar una crisis. Siempre se habla negativamente sobre las crisis, pero las crisis a veces son buenas, son importantes. Y de hecho, la crisis de conversión es muy importante. Y en el contexto de Hechos 9, ¿ustedes saben quién le sale al encuentro a Pablo? ¿Se acuerdan? No una experiencia, sino una persona. ¿Quién? Cristo mismo. Eso obviamente no es repetible, porque si usted me dice que se le acercó o se le apareció Cristo, creo que es muy diferente. Recordando lo que nuestro hermano Hugo nos está enseñando en Gálatas. ¿Se acuerda? Si alguno os predicare otro evangelio, si viniera un ángel del cielo, ¿qué va a pasar con esa persona? No hay que repetir ni inventar la rueda. Ya el evangelio está establecido en su palabra. Ahora, avanzo en esto, hermanos queridos. El significado de la conversión y su implicancia, ¿cierto?, desde el punto de vista del relato, y vamos a ver el caso de Pablo. Ya leímos la cita, pero saben que esta mañana yo quiero recalcar 3 cosas simplemente de los versículos 20 al 23. Acompáñenme y lo vamos a leer, y antes vamos a hacer un resumen de lo que acabamos de leer. Dice el versículo 20, y aquí vemos algo concreto. Vemos evidencias de la conversión de Pablo. Y uno podría preguntarse, ¿cómo sabes que Pablo se está convirtiendo? ¿Cuáles son las evidencias que muestra el texto? Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, bueno, ¿no es este el que
perseguía en Jerusalén a los que invocaban este nombre? En realidad yo creo que Él vino para acá para llevarnos presos o para llevar presos a otros que son creyentes. Estoy un poco parafraseando el texto. 22. Pero Saulo, que después fue Pablo, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Jerusalén, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus asechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche. ¿Otra vez para qué? Para matarle. Continúo, hermanos, con lo siguiente. ¿Qué vemos nosotros en este relato? Y básicamente esta es la idea general que quiero exponer esta mañana. Básicamente 2 puntos generales que son los siguientes. Pablo y lo que hacía preconversión. ¿Qué es preconversión? Antes de haber tenido un encuentro con el Señor. El segundo punto es lo que hacía Pablo posconversión. O sea, ¿hubo un cambio? ¿Cuáles fueron los cambios? Y también vamos a ver algo que está en medio de estos 2 aspectos, que tiene que ver con la crisis de conversión de Pablo. Voy a hacer el resumen y quiero comentar en esta mañana básicamente muy pocos versículos, del 20 al 22, son 3. Pero tomar de resumen un poquito lo que él viene diciendo. Vamos ahí con esto. ¿Qué hacía Pablo antes de su conversión? Súper sencillo, no voy a demorarme aquí, y lo podemos ver, el texto es claro en señalarlo. Aún respirando amenazas de muerte, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas a fin de apresar a los del camino. Recuerden que esa expresión, a los del camino, se refería a los seguidores de Cristo. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Pablo estaba convencido de que él servía a Dios y una de sus tareas era, ¿qué cosa? Perseguir a estos herejes cristianos que obviamente estaban tratando de distorsionar la verdadera religión. En eso estaba Pablo, convencido de eso. Esto se resume en 2 cosas, intenciones, pero también acciones de Pablo. Él no era un opositor pasivo, él era una persona, ¿cierto?, hostil a la fe y no era el que simplemente reclamaba, sino que él se empeñó en destruir a estos herejes cristianos. ¿Cómo se les ocurre?, dijo Pablo, que vienen a distorsionar la fe de la verdadera fe, digámoslo así. Y aquí notamos, hermanos, algo interesante, ¿cierto? Ahí tenemos concretamente lo que el capítulo 9 nos enseña. Recuerden que Lucas, en este contexto, en el libro de Lucas, es un libro histórico de transición y nos cuenta de manera periodística lo que está sucediendo. Hechos fue escrito con ese propósito. Ahora, ¿qué sucede después? Avancemos un poquito. Dice el paréntesis divino, la crisis de conversión. ¿Qué sucede aquí? Bueno, versículos 3 y 4, si quieren, ahí me sigue, dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No sé si usted nota en la connotación de esto, es Cristo mismo, el Señor resucitado, quien se aparece a Pablo. Y esto obviamente que tiene que ver, hermanos, con que en términos generales, cuando usted realmente tiene una experiencia de conversión, el Señor de una u otra manera va a ser manifiesto en su vida. No estoy hablando de la literalidad en el sentido de que Él se va a aparecer en persona, no. Pero por medio de la gracia de Dios, Él va, ¿cierto?, a encontrarse con usted y usted no va a poder quedar igual. Por eso es que cuando uno dice, esta persona realmente tuvo un encuentro con el Señor, porque una persona que tiene un encuentro con el Señor, hermanos, no puede quedar igual. No puede quedar igual. Dice ahí el texto, Cristo mismo le salió al encuentro, no la religión, la persona de Cristo. Y en ese sentido tenemos que entender de que nosotros imperiosamente necesitamos relacionarnos con el Señor. Hay cosas que son secundarias en términos generales. La iglesia es necesaria, por supuesto. Un liderazgo en una iglesia también es necesario. Pero lo trascendental es que yo esté emparentado con Cristo. Él es mi Salvador. Él es mi Señor. Cristo le sale al encuentro. Y de hecho, Cristo sale y ha salido al encuentro de cada creyente por medio de su palabra. Segundo, vemos ahí en 5 y 6, acompáñenme ahí con su Biblia. Dice, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón.
Sigue diciendo el texto. Y temblando y temeroso dijo, Señor, no tengo tiempo, espérame un poquito que tengo otras cosas que hacer y ahí después cuando pueda te puedo servir. Como dice su Biblia, hermano. ¡Oh, qué tremenda respuesta! ¡Oh, qué tremenda pregunta! Noten la disposición de Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, hermano, se produce una crisis. Estamos viendo el tema de la crisis. Hay un cambio radical de la vida. No es, bueno, Señor, espérame que entierre a mi padre. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo, deja a los muertos? Que entierres a los muertos y tú sígueme. Los discípulos tuvieron que tomar esa determinación. Jesús nunca, hermanos, invitó a las personas a una religión cómoda. Les dijo, muere a ti mismo y sígueme. Por eso la invitación del Evangelio también tiene que ver con eso. ¿Cuántos quieren morir a sí mismos? Levante su mano. ¿Cuántos quieren que les vaya súper bien en esta vida y que Dios les dé mucha plata? Eso es lo que se predica en muchos lugares en el día de hoy. Se llama teología de la prosperidad. Pero el Señor Jesús, hermano, es muy diferente en su mensaje y Pablo lo comprende. Con esta actitud de decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Estoy disponible para lo que sea. Se lo reactualizo. Señor, si quieres me dedico a limpiar los baños toda la semana. Pablo no vino pidiendo, Señor, es que yo necesito ser líder de esta iglesia, así que, pucha, Señor, hazme un huequito ahí. La disposición de Pablo es, Señor, ¿qué quieres que haga? Hermanos, yo no sé si eso está dentro de nuestros corazones. Y debería estar si somos creyentes. Señor, ¿qué quieres que haga? Avanzo. Hechos 9, 7 y 9. Dios se encargó de restringirlo. ¿Qué significa eso? Notemos el versículo 7 y 9. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, en donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Cuál es la razón de esto? Dios tiene su plan, ¿cierto? Y vemos aquí que Dios se encargó de restringirlo. ¿En qué sentido? Obviamente por medio de esta visión tremenda que él vivió, quedó un poco ciego temporalmente, digámoslo así, ¿cierto? Incluso no escuchaba muy bien. Ahora, ¿qué sigue a continuación? Vemos, Dios se encargó del reclutamiento, ¿cierto? Noten el versículo 10 al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Noten estos versículos que son importantes. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Quizás esta expresión está describiendo de que todo lo que está sucediendo con Pablo, obviamente que es sobrenatural, no es algo que pasa habitualmente, pero también revela que aquí la mano de Dios está sobre este llamado. No es un autollamado. No es que él sintió una especie como de fiebre en su momento y dijo, no, yo quiero ser un servidor de... No, Dios lo llama, pero al mismo tiempo Dios tiene que tratar con él de una manera particular. Otra cosa más que vemos. 13 al 16, Dios se encargó de las objeciones. Noten, versículos ahí 13 y 16. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué vemos aquí? Un cuestionamiento, ¿cierto?, de, en este caso, de Ananías y de los líderes. Es como que si ellos le estuvieran diciendo, Señor, creo que te equivocaste, este hombre no es el adecuado. Hermanos, ¿saben qué? Lo que pasa a veces, nosotros no entendemos en qué consiste, uno, la soberanía de Dios y la misericordia de Dios. Noten, solamente por un momento, me gusta mucho este pasaje en 1 Corintios 6, acompáñenme por un momento ahí. 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, versículo 9. Y esto es muy importante que lo tengamos súper claro, hermanos, súper claro. Dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y noten la lista, no erréis. Ni los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales pensando que, es que eso es muy lindo, hay que hacerlo y Dios es amor. No, dice el texto que ellos no van a heredar el reino de los cielos.
¿cierto? Y de hecho el texto dice, no se equivoquen, porque está diciendo no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermano, el texto es súper claro en decirnos y en señalarnos, no se equivoquen, los pecadores no van a estar en la presencia de Dios. Salmo 5:5 dice, ¿se acuerdan lo que dice? Muchas veces estaba esta idea antiguamente que decía, no, Dios te ama a ti, pero odia tu pecado. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces escuchamos eso? ¿Y qué dice el Salmo 5:5? Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios no manda el pecado al infierno, manda a la persona al infierno. Y aquí el texto es claro en señalar, no erréis. Sin embargo, hermanos, y aquí donde nosotros como creyentes a veces podemos fallar. Uno tiene que ser equilibrado en esto. Pablo perseguía a los cristianos pensando que eran unos herejes. Ananías dijo, Señor, pero ¿cómo es posible? Este hombre es un perseguidor. Mejor te equivocaste. Y una de las especialidades del Señor es hacer de aquellos que no sirven nada, como dice Pablo, ¿se acuerdan en Romanos? De hacer de la masa de perdición vasos de honra y otros vasos de deshonra. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Claro, Ananías también refleja muchas veces nuestra actitud. Señor, pero si esta persona, no sé, no entiendo. Y Dios, hermanos, ¿qué es lo que hace? Capacita a los que nunca uno podría haber elegido o haber pensado, ¿será bueno esta persona? ¿Tendrá algo bueno? Noten el versículo 11. Pablo dice, y esto era y algunos de ustedes. Algunos de ustedes vienen de ese contexto, borrachos, fornicarios, adúlteros. Qué interesante, hermano. Y después el texto dice, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido, ¿cierto?, santificados, dice el texto ahí en 1 Corintios, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. A veces uno, hermanos, no sabe cuál es la dimensión de la gracia de Dios. Y uno puede crucificar a otra persona pensando que no es digno de la gracia de Dios cuando yo mismo nunca tenía la posibilidad de haber sido escogido por Dios. La gracia etimológicamente significa un don inmerecido, algo que yo no me merezco. Tendemos a mirar a otros de otra manera, no con misericordia. Esta persona se merece lo que le está pasando. Pero nosotros hemos recibido lo que no merecíamos, misericordia. Deberíamos haber recibido juicio, hermanos, de parte de Dios. Avanzo, volvamos a Hechos 9:15, dice, el Señor le dijo, y ahí está la respuesta del Señor, Ananías, anda. Ese ve es como un imperativo en realidad. Es como cuando Dios le dice, cuando nuestro hijo dice, pero papá, anda a comprar. Papá, anda a comprar. Aquí Dios le dice a Ananías, anda. Y ahí le da la razón. ¿Sabes por qué? Porque instrumento escogido me es este, para guiar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes de los hijos de Israel, porque yo le he mostrado cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A veces humanamente hablando uno puede decir, esta persona, nadie da un peso por él, cuidado. Dios puede hacer tremendas cosas con alguien que, humanamente hablando, no tiene dedos para nada. Avanzo en esto, hermano. No quiero quedarme acá, quiero llegar al versículo 20. 17 y 19, Dios se encargó de terminar el proceso, ¿cierto? Y básicamente eso es lo que vemos en estos versículos. Dice, entonces fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermanos, Saulo, el Señor Jesús, se le apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Esa es la crisis que recibió Pablo, que experimentó Pablo. No fue cualquier crisis, Cristo mismo se le apareció.
Ahora, lo que dicen los versículos 20 al 22 y un par de versículos más son las evidencias de este cambio, de la conversión. Y eso quiero que veamos, hermanos. Primero, notemos aquí, ¿qué evidencia la conversión de Pablo? 3 cosas que quiero mencionar. Noten el versículo 20. Léalo, por favor, y note qué es lo primero que nos llama la atención como evidencia de una conversión. Dice el texto, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo, este es el Hijo de Dios. Antes decía, este es un falso Mesías, y después cambia radicalmente y dice, no, Él es el Cristo. Empieza a predicarlo, y lo peor de todo, se va a meter a la sinagoga, hermano, qué increíble. Qué increíble. A provocar conflicto. Hermanos, ¿cuál es la primera evidencia que notamos nosotros de su conversión? ¿Notan cuál es la idea? ¿Sí? Puede aplicar, pero hay algo antes de eso. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Quién da más? Permiso, voy a tomar agüita. Ahí escuché una palabrita. Enseguida. ¿Saben cómo se llama esto? Su capacidad de reacción. Déjenme explicar este concepto. Este enseguida es un adverbio, puede ser traducido como inmediatamente. Déjenme explicar esto, hermanos, un poquito. Dice el texto, y Pablo, después de dar varias vueltas, de darle, ¿has fijado cuando uno manda a los hijos? Van al tiro, ¿cierto? A comer. Yo me estoy imaginando esto nomás. Cualquier parecido con la realidad no vayan a pensar que el pastor está hablando mal de ustedes, los hijos preciosos que tenemos, ¿cierto? A comer, segunda vez, tercera vez. Pablo, enseguida, inmediatamente, no dio vuelta, no, ahí sacando vueltas. ¿Escuchado ustedes? Bueno, ya. Miren, básicamente esto tiene que ver con la capacidad de reacción. Ahora, ¿qué es necesario para que haya capacidad de reacción? Me gusta esta definición que tiene que ver con el rubro médico. Miren, la sensibilidad es la facultad de un ser vivo. O sea, en primero, ¿qué necesito para tener capacidad de reacción? Ser sensible. Lo leo y leo la explicación. La sensibilidad es la facultad de un ser vivo de percibir estímulos externos o internos a través de los sentidos. Para eso son los sentidos. En fisiología dice, es la función del sistema nervioso que permite detectar a través de los órganos sensoriales las variaciones físicas o químicas que provienen del interior del individuo o de su medio externo. Voy a usar esto como ilustración de la siguiente manera. Para que una persona tenga capacidad de reacción, necesita un nuevo sistema nervioso espiritual. Cuando uno se acerca al fuego, si uno está vivo, ¿qué elemento sensorial se activa? Y me dice, no, es el fuego. Hay una capacidad saludable de reacción. Hermanos, cuando uno tiene una conversión, hay un cambio de reacción casi inmediata. Noten lo que dice Pablo, le sale al encuentro Cristo, y eso obviamente que es súper crítico desde el punto de vista del relato mismo y del hecho, pero una de las primeras reacciones que él tiene, Señor, ¿qué quieres que haga? No le dice, Señor, bueno, déjame pensarlo un poquito, que la verdad que es un poco difícil este tema del Evangelio, igual es una lata estar todos los domingos asistiendo, déjame pensar. No, hermano, ¿qué quieres que haga? Y aquí inmediatamente se pone a hacer algo. Hermanos, ¿cuántas veces uno en la iglesia dice, esta persona tendrá capacidad de reacción? Y cuando uno, hermanos, tiene una conversión, como Pablo, hay una capacidad nerviosa saludable, espiritualmente hablando. Yo escucho la palabra y no me quedo esperando. No, lo que pasa es que la exégesis aquí a lo mejor se interpreta de otra manera. No. La Biblia me dice una cosa y es súper claro. Y yo reacciono en el acto. No estoy esperando, dándole vuelta. Porque hay personas, hermanos, que nunca reaccionan. Y ahí es donde los líderes de la iglesia caemos en un peligro. En fabricar respuestas. No, lo que pasa es que el hermano hay que ayudarlo. Déjeme darle un ejemplo histórico y no estoy aludiendo a nadie aquí, pero recuerdo en tiempos pasados en donde el pastor Teodoro era pastor, cuántas veces escuchamos como
Llegó una persona talentosa a la iglesia, démosle algún puesto para que no se vaya. ¿Han escuchado eso, no? Hermanos, la capacidad de reacción espiritual tiene que ver con esa actitud del corazón de decir, Señor, eres mi Salvador, ¿en qué puedo servirte? Y no darle vuelta esperando. Miren, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. Y lo otro, miren dónde se va a meter, a la sinagoga. A decir, Cristo es el Mesías. Imagínense el conflicto que generaba. ¿Ustedes creen que estaba preocupado Pablo por eso? No, cada uno tiene su verdad y en realidad yo respeto su verdad. Miren los conceptos que él menciona y usa aquí. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo, y ahí está el contenido de su predicación, diciendo que ese Mesías, el hijo del carpintero, sí, ese que ven ustedes, ese es el Hijo de Dios. Y esa expresión, Hijo de Dios, significa, cierto, adjudicarle a Cristo divinidad incluso. Por eso es que hubieron algunas reacciones no muy afortunadas en el contexto. No me quiero adelantar en eso. Hermanos, la conversión genuina es siempre obrada por Dios. Si es así, lo primero que se recupera es la capacidad de reacción. ¿Reacción moral? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Hay una reacción moral, y esto no tiene que ver con moralismo, tiene que ver con lo siguiente. Por ejemplo, cuando alguien tiene una conversión, se da cuenta, ¿se acuerdan del hijo pródigo? La reacción de él, la capacidad, recupera esto y dice que soy tonto. En la casa de mi padre, incluso los trabajadores más insignificantes tienen de todo, yo aquí. Y ahí la reacción de él, me levantaré e iré a mi padre y le diré, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? ¿Cómo dice? ¿Se acuerdan la frase? Ya, uy, qué difícil esa palabra, hermano. Dígala de nuevo, he pecado, a ver. Más, pero junto, como un coro, a ver. Tremenda palabra. Cuando una persona es convertido, hermano, es capaz de decir eso. Yo les vuelvo a preguntar, ¿somos capaces de decir, Señor, he pecado? A veces la gente no se da ni por aludido. No, los demás son todos pecadores. No, yo no he hecho nada malo. Pablo dice aquí, inmediatamente él tiene un cambio radical. Vuelvo a repetir, la conversión genuina es siempre obrada por Dios. Eso lo sabemos y lo estamos viendo, lo estamos estudiando. Pero lo primero, hermanos, que se recupera es justamente esa capacidad de reacción. No dice Pablo, y él os dio, ¿se acuerdan? Vida, cuando estaban, ¿qué cosas? Muertos. Entonces, lo que se espera de una persona que quiere ser creyente son signos vitales espirituales de un creyente. Y uno de ellos es arrepentimiento y conversión. No me digas que eres creyente. Los hechos tienen que mostrar que eres creyente. La conversión genuina es siempre obrada por Dios. Si es así, lo primero que se recupera es la capacidad de reacción moral. Y con moral me refiero no a lo que el hombre hace, ¿cierto? O no a lo que el hombre dice, sino a lo que el hombre hace. No son las intenciones. No, si yo me voy a comprometer con el Señor. Llevas un año comprometiendo con el Señor y no hay cambios en tu vida. Eso no es conversión. Segundo, que vemos en el versículo 20, parte B. ¿Qué otra cosa importante? Primer concepto, capacidad de reacción. No te quedas igual, actúa. Veía el texto, hermanos, cuando lo estudié y decía, ¿cómo puedo resumirlo? Bueno, esto tiene que ver con la homilética también. Así que el aviso, pronto vamos a tener clases para ver cómo tomamos el texto y decimos, ok, ¿cuál es el concepto aquí? Segundo concepto, tiene que ver con su enfoque expositivo. Déjenme explicar esto porque quizás ustedes están entendiendo algo que es diferente a lo que quiero explicar. Enfoque expositivo. Enseguida predicaba a Cristo y más encima en la sinagoga, justo ahí en donde empezó a provocar conflictos con los judíos, claramente. Recuerden que los judíos no aceptaban que Cristo fuera el Mesías y ahí va a ser conflicto. Qué lindo, ¿no? Pero es una predicación preciosa, por supuesto la de Pablo, hermano. Hermanos, el punto no es que comenzara a predicar de Cristo o que lo hiciera en el lugar menos indicado, las sinagogas. No, el enfoque positivo tiene que ver con la correcta comprensión que adquirió acerca del rol de alguien que pretende predicar a Cristo. Déjenme seguir explicando. La expresión predicar es un verbo que se usa aquí y que básicamente se traduce y está relacionado con quien era un heraldo.
Yo no sé si ustedes conocen a alguien que se llame Heraldo. Yo conozco a alguien muy cercano que se llama Heraldo, ¿cierto? El hermano ahí de mi suegro. Pero heraldo, ¿ustedes saben lo que significa? ¿Y cuál es el concepto? El heraldo es un término muy antiguo y tiene que ver con la tarea que tenía el portavoz del rey. Y cuando uno entiende eso, uno dice, ok, antes de ser portavoz del rey, yo tengo que entender qué es lo que no puedo hacer como portavoz del rey y cuál es mi tarea específica. Déjeme leerle lo siguiente. Un heraldo describe la manera en que un mensajero era fiel a lo que se le había encomendado. No se trata de estilo. ¿Se acuerdan que en 1 Corintios algunos hermanos en la iglesia estaban diciendo, no, es que a mí no me gusta cómo predica Pablo, que usa mucho PowerPoint? No usa PowerPoint Pablo. A mí me gusta Apolo, que me gusta que es más práctico y todo. Y Cristo y Pablo dice, bueno, ¿acaso Cristo está dividido? Hermano, cuando Pablo empieza a predicar en este contexto, dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. No está hablando de estilo. Pablo tiene un estilo súper bacán, como dicen los chicos. Predicación y sermón en el día de hoy se han transformado en cierto sentido en descripciones de estilo. Algunos dicen, este es el mejor predicador. Y muchas veces tiene que ver con la oratoria, tiene que ver con golpear el púlpito, tiene que ver con los tonos de voz, pero eso es algo secundario. Básicamente aquí, hermanos, Pablo está mostrándonos no la faceta de alguien que es histriónico, en el púlpito. No es la idea. El enfoque positivo tiene que ver con entender cuál es su rol. Pablo, usted no es un innovador. No me venga a cambiar el mensaje. ¿Ustedes creen que él no tuvo conflictos internos porque dijo, ¿a dónde se fue a meter? Ya, ¿qué es lo que hubieran esperado esos judíos? ¿O qué les hubiera sido cómodo escuchar? Cristo es un falso. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Este es el Hijo de Dios. ¿Qué dice el texto que provocó? Provocó un conflicto. Miren, hermanos, por eso no tiene que ver aquí con estilos, y muchas veces caemos en el palito de decir, no, es que este es el mejor predicador, este es el mejor predicador. Nosotros tenemos que aprender a entender, este es un fiel expositor de la palabra. Me está comunicando lo que el texto dice, no lo que a él se le está ocurriendo. Y hermanos, estamos plagados de innovadores en el día de hoy, de motivadores, de animadores en el púlpito. Pero hay una cosa clave que debemos entender. Pablo es un predicador fiel porque entiende su rol. Y él dice, chuta, Señor, ¿quieres que diga que eres el Cristo? ¿Que eres Dios? Hermano, ¿ustedes ven algún atisbo de duda en Pablo? Y a mí me impresiona esto. Él, no, como dicen los chicos, no está ni ahí con que le cuestionen. Él va y dice, Jesús es el Cristo. Hermanos, el concepto de heraldo no tiene que ver entonces con estilo, sino con fidelidad al rol, encomendado a entregar un mensaje. Pablo comprendió que no fue llamado a ser un animador, tampoco un motivador, ni mucho menos un innovador, sino un heraldo. Con el tiempo aprendió a ser un buen predicador, lo más probable, sí, sin duda. Pero antes aprendió lo que significa ser un subalterno de Cristo. Usted no está para adornar, no está para cambiar el mensaje. Comunique la verdad, punto, nada más. Comunique la verdad, como decía un predicador, y muera. Listo, se acabó. Hermano, ¿sabe que yo pienso a veces, y uno tiende a pisar el palito y decir, hoy la iglesia no puede hacer nada sin mí? Qué ridiculez de pensamiento. Si yo muriera, si los líderes murieran aquí, ¿usted cree que la obra no va a seguir avanzando? ¿Quién es el único indispensable, hermano? Es Cristo. Gracias al Señor que Él nos permite esta tremenda bendición de exponer su palabra, porque es una de las cosas más grandes que podemos hacer en esta vida, predicar la palabra de Cristo. El último punto, ¿qué es lo que evidencia la conversión de Pablo? Su capacidad de reacción. Piensa en este concepto. ¿Usted es creyente? ¿Realmente tuvo un cambio de vida? Entonces su capacidad de reacción es al instante. ¿Se acuerdan cuando usted... Hermano, es que esto es increíble. Para otras cosas en la vida somos súper reactivos.
¿Se acuerdan cuando estuvo enamorando a su esposa? No había lluvia, no había frío, nada. Ahí, a las 8, ¿cierto? ¿Y para venir al culto ese? No, que hace mucho frío. Capacidad de reacción. Segundo, su enfoque es positivo. Recuerden, esto tiene que ver con el rol. No soy un innovador, no soy un animador. No me interesa si la gente me juzga bajo esos parámetros. Yo no he sido llamado a ser animador. Y Pablo entendió eso. Hermano, puede que no todos sean predicadores, pero aquí hay un concepto. Él entiende el concepto de ser subalterno del Señor. Porque un heraldo justamente era eso. Lo mandaban, él tocaba trompeta, ¿cierto? Y decía, el rey dice esto. El heraldo no decía, el rey dice esto, pero igual podemos hacer algunos cambios. No, él no hacía eso. Por último, ¿qué vemos en el 20:22? Y esto me costó un poquito, tengo que confesarlo, de resumirlo en un concepto. 20:22, ¿qué vemos aquí? Los demás versículos, déjenme leerlo. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cuál es el tercer concepto que evidencia que, Pablo no es un fanático simplemente? No. Él realmente tiene una conversión. ¿Sí? ¿Convicción? ¿Qué más puede ser? ¿Alguien de más? ¿Qué puede ser el tercer concepto que vemos aquí? Su autodesprecio. ¿Saben por qué? ¿Cómo es su autodesprecio? Es un poco raro eso. ¿Por qué autodesprecio? Miren, hagamos la conexión. ¿Qué es lo que más llama la atención en estos 3 versículos? Y no quiero minimizar, hermano, el pasaje completo. Pero un tercer aspecto relevante aquí, como evidencia de la conversión de Pablo, se indica por medio de las reacciones de las personas. Él predica, ¿y cuál es la reacción de las personas? 1, ¿cuál es? Díganme, por favor. ¿Qué es lo primero? Muy bien. Pero hay algo antes, el versículo 21 es explícito, léanlo. ¿Qué dice? Primero, atónitos. Segundo, bueno, eso está implícito, están perplejos, noten. Todos los que lo oían estaban atónitos y decían, y esa pregunta retórica interna decían, bueno, ¿acaso no es este el que viene y estaba persiguiendo a los cristianos? Y ahora viene a predicar aquí. Yo creo que aquí Boris está metido aquí. No, mentira. Yo creo que aquí hay algo escondido. Hay algo escondido aquí detrás. No le creían. Pero noten lo que dice, hermanos, en el versículo 3. Hay algo que provocaba su predicación. ¿Lo notaron? ¿Qué provocaba? Lea su Biblia. ¿Qué dice? Provocaba algo su predicación. Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía. ¡Wow! ¿Provocaba qué cosa? Confusión. Miren, y dice, confundía a los judíos que moraban en Damasco. Y ahí está el punto. ¿Por qué los confundía? Porque estaba demostrando algo. ¿Qué cosa? ¿Qué dice su Biblia? Que Jesús era el enviado, el Mesías, el Mashiach, como dicen los judíos. Es el Mesías de Dios, el enviado de Dios. Hermanos, ¿cuál es la idea? Noten, por ejemplo, los versículos 23, otro tipo de reacciones. ¿Qué querían hacer con Pablo? Le querían dar un premio al mejor predicador del año. ¿Cómo dice su Biblia? Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo premiarlo. Querían matarlo, hermano. Noten lo que dice el versículo 24, pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Pablo y ellos guardaban las puertas de día y de noche porque no estaban de acuerdo con la teología de Pablo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Qué hay detrás de un predicador con una teología que provoca imprecisiones molestas? Oye, ¿se acuerdan cuando Jesús predicó acerca de comer su sangre y beber su sangre y comer su carne?
¿Qué respondieron los oyentes? Juan 6, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y muchos de sus discípulos, dice el texto, ya no andaban con él. Porque no estaban escuchando lo que querían escuchar. Querían escuchar otras cosas. Ustedes son lindos, preciosos, Dios los ama, Dios quiere su prosperidad y así que pacten con el Señor. Eso quieren escuchar la gente en el día de hoy. No quiere escuchar, eres un pecador, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque parece que la generación de cristal muchas veces ha entrado en nuestras iglesias también. Hermanos, ¿qué hay detrás de un predicador con teología que provoca molestias? ¿Qué hay detrás de un predicador que genera hostilidad en sus oyentes? El punto es el siguiente: si alguien desea ser ministro del Señor ante todo, tiene que haber decidido agradar al Señor en primer lugar, pero al mismo tiempo desagradar a los hombres. Pregunta, ¿quién quiere desagradar a los hombres para agradar a Dios? No, yo no me quiero comprometer porque yo no quiero sufrir, porque ¿quién quiere sufrir? Hermanos, cuando uno quiere agradar al Señor, automáticamente vas a desagradar a los hombres. ¿Quién quiere este título? ¿Quién quiere esta maestría de ser despreciado? ¿Ustedes ven a Pablo preocupado? Pablo, no prediques eso, viejo. Vas a tener problemas. ¿Cómo se te ocurre decir que Cristo es el Hijo de Dios? Y el Cristo más encima. No, yo no te acompaño, anda solo. Pero Pablo tiene un autoespeso de su vida, no en el sentido, hermanos, humanista, en el sentido teológico. Él dice, por favor, vayan a Gálatas 1:10. Tengo 2 versículos y con esto voy terminando. Gálatas 1:10. Aquí vemos la filosofía de Pablo. Esta palabra a veces se usa, pero básicamente habla de su convicción personal. Miren, ¿quién quiere postular a ser siervo del Señor? Aquí están los requisitos. Gálatas 1:10. Él escribe a una iglesia en donde claramente hay judaizantes y él tiene que refutar, no, hermanos, suavemente el error doctrinal. Él dice en Gálatas 1, si alguno predica otro evangelio, otra vez se traduce esa expresión, sea maldito, sea entregado para Dios al juicio más severo. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Bueno, ahí tiene una lista larga de predicadores que lo único que hace es agradar a los hombres. Hay muchos predicadores ahí en redes sociales, ¿cierto? En estas iglesias grandotas, mega iglesias, en donde lo que se hace es decirle a la gente, descubre el campeón que hay en ti, cuando en realidad lo que tienes que descubrir es el desastre que hay en ti internamente. Eso es lo que hay. Hermanos, muchas veces lo que hay es orgullo, hay falta de sometimiento al Señor. Y Pablo dice, bueno, ¿ustedes creen que yo vine acá para agradarlos a ustedes? Y dice el texto ahí, o trato de agradar a Dios, y noten la conclusión, pues si todavía agradara a los hombres, noten, no sería siervo del Señor. Bienvenido al ministerio. ¿Alguien quiere servir al Señor? No va a agradar a los hombres. Van a hablar mal de usted. Si usted no está y no es capaz de pagar ese precio, entonces no sea siervo del Señor. Que venga otra persona. Pablo, ¿cómo revela su conversión? Es que él dice, ahora no vivo yo, ¿se acuerdan? Sino más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué hizo Cristo por él? Que me amó y se entregó por mí. Listo, no quiero más requisitos. Pablo no quiere una casa grandota, no quiere cierto regalía. Él lo único que dice, Señor, me salvaste, listo, no necesito más. ¿En qué puedo hacer? ¿En qué puedo servirte? En Gálatas 4:16, algunas versiones lo ponen en interrogatorio, otras versiones los ponen en exclamación. Leo una versión que lo dice con exclamación. Y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él fue capaz de morir a sí mismo, al desprecio, al ser calumniado, porque él tenía súper claro que él vino a agradar. ¿A quién? Al Señor. Hermano, si usted quiere servir al Señor, si usted es un verdadero convertido,
Usted incluso va a honrar al Señor por sobre cualquier otra cosa. Por sobre cualquier otra cosa. Incluso por su familia. Por un trabajo que a lo mejor sea muy llamativo. Cuando uno es creyente, uno va a honrar al Señor. No importa si te va mal, si hablan mal de ti, uno va a honrar. Eso es lo que hizo Pablo, porque tenía un autodesprecio. Amaba más al Señor que sus propias regalías y comodidades. Termino con lo siguiente. Conclusiones y aplicaciones. Primero, la conversión implica un volverse del mal camino y volverse hacia la cruz de Cristo. Cuando un creyente realmente es creyente, se va a notar en ese sentido. Segundo, la conversión, como dice ahí, es cambio de hechos, no de intenciones. Las intenciones son, si yo me comprometo ahora. Le estoy dando un ejemplo, hermano. No, si yo me voy a comprometer. Muchas veces nosotros tenemos este dilema de cortar el pasto aquí y nos pasa algo curioso con las personas que cortan el pasto. Nos dicen, el lunes vamos. ¿Le ha pasado eso a usted o no? Y vienen el lunes, ¿no? No, pero si yo ahora voy, el viernes voy. Intenciones. Saben que a veces los creyentes tienen puras intenciones nomás. No tienen hechos, hermanos, que revelen. Wow, no, si ahora sí creo. Claro, porque estás aquí, estás presente. Es un hecho que revela tu cambio, no una intención que nunca cumples. Tercero, la conversión no es subjetiva, no es algo simplemente interno, sino, dice ahí, es constatable. A veces uno piensa y dice, ¿esta persona realmente es convertida? Porque si dice que es convertida, pero no se nota. No podemos constatar con hechos. Y uno, ¿qué es constatable, hermano? ¿Te fijaste cómo trata a su esposa ahora? ¿Te fijaste antes era súper desabrido con su esposa? Y ahora no sé, como que están re enamorados otra vez. ¿Qué pasó? Porque entendió Efesios 5, maridos, como dice el texto, amad a vuestras... Hermano, cuando hay conversión es algo holístico. No solamente hay una revolución interna en tu hogar, sino que también en la vida cristiana. ¿Quieres servir al Señor? Y aquí dice, la conversión no es subjetiva, sino constatable. ¿Te das cuenta? Llegó súper temprano. Nadie le dijo lo que tiene que hacer, pero empezó a servir. Trajo un vaso de agua, nadie le pidió. ¿Quieres servir al Señor? Todos lo ven. A veces la gente quiere ser líder y no quiere servir. Y después se pregunta, y no sé por qué no me eligen a mí cuando nunca has servido en la iglesia. Cuarto, la conversión es pólvora de la acción. ¿Qué hizo Pablo? Señor, espérame un ratito, déjame. Inmediatamente actuó. La conversión es pólvora. ¿Cómo es la pólvora? Al tiro. Es reacción. Quinto, la conversión conlleva determinaciones concretas. ¿Cuáles son las determinaciones concretas? Obviamente, en el caso de Pablo, cuando digo determinaciones, son decisiones que no cambian. No sé, que mira, déjame ver, voy a pensar. No, una determinación es una decisión, ¿cierto?, que incluye decisiones radicales. No, esto lo voy a hacer y estoy convencido de hacerlo. Y Pablo aquí está explícito, ¿cierto? Después de que él se recupera, él lo primero que hace es entrar determinadamente a la sinagoga diciendo, no quiero usar esa palabra, cabezones, entiendan, Cristo es el Mesías. Finalmente, la conversión conlleva un autodesprecio de la vida. Ahora no vivo yo, sino vive Cristo en mí. No sé, hermano, si usted está dispuesto a morir. Y a veces uno se impresiona, pero el Evangelio es súper claro. No dice Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Cómo dice el texto? ¿Se acuerda? Persiga sus derechos. Que no le pasen por encima, porque usted es un hijo del príncipe y no pueden ofenderlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, muere a ti mismo. Hermanos, estas son evidencias de la conversión. Y una buena pregunta, ¿usted ha experimentado estas cuestiones en su vida? ¿Ha muerto? ¿Ha entendido que el Señor, por algo se llama en la palabra, el Señor de señores y Rey de reyes? Oremos al Señor.
Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos enseña. Y es un norte, es una luz, es una lámpara a nuestros pies para que no nos equivoquemos, Señor. Padre, la conversión es algo tan tremendo. No puede ser un fruto humano. Pero al mismo tiempo, cuando tú obras esto en cada uno de tus hijos, hay cambios, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdame a nunca perder la perspectiva de lo que significa la conversión. Ayuda a mis hermanos a que puedan evaluar sus conductas, su manera de pensar, porque la conversión es un cambio radical en donde vives tú, no nosotros. Padre, que mis hermanos puedan comprender que necesariamente la evidencia de la regeneración son cambios objetivos. Padre, queremos honrarte a ti, no a los hombres. Aunque debemos amar a los hombres, no debemos pasar por alto que a quien debemos fidelidad plena es a ti y a tu palabra. Gracias, Señor. Amén.